Somos Clipper Spirit. Y están viendo el Basket Report en Paz TV Deportes. Ayer Los Ángeles Clippers vencieron a los Dallas Mavericks por 20 puntos. Los Ángeles anotaron dobles dígitos. Blake Griffin 22 puntos y Jamal Crawford 19 puntos. Los LA Clippers necesitarán esa fuerza hoy cuando se enfrenten a los Miami Heat aquí en Staples Center. Miami está teniendo una temporada un poco difícil, pero todavía tiene muchos jugadores claves de su equipo campeón, empezando por Chris Bosh y Dwayne Wade, que combinados anotaron 41 puntos de 83 en derrota ante Portland el jueves. Con el impulso de la victoria de ayer sobre Dallas, los LA Clippers podrían ganar este partido y será su tercera victoria consecutiva. Los LA Clippers empezaron el juego bien con una puntuación de 19-6 con triples de J.J. Redick y Chris Paul. Pero el centro de Miami, Chris Anderson, fue sustituido por Hassan Whiteside y el juego cambió completamente. Él anotó 23 puntos y atrapó 16 rebotes, 5 ofensivos y 11 rebotes defensivos. LA no pudo alcanzarlos y superar a los Miami Heat el resto del juego. Al final de la primera mitad del juego, Miami lideraba por 9 puntos, 62-53. Los LA Clippers pararon de jugar y perdieron esa agresividad durante el resto del partido. La alineación tuvo 20 rebotes y el bench solo 7. La alineación de Miami tuvo 19 rebotes y su bench 27, incluyendo los 16 de Whiteside. LA tuvo 4 robos y Miami tuvo 8. Una actuación espectacular de Whiteside y Miami. El centro de Miami, Chris Bosh, tuvo 34 puntos, Dwayne Wade 17, el Luol Deng añadió 10 a los 23 puntos de Whiteside. Blake Griffin tuvo 26 puntos, Chris Paul 23 y J.J. Redick terminó con 14. Matt Barnes solo anotó 8 puntos y Jamal Crawford 4 a pesar de que jugó sus 22 minutos. La victoria se la llevó Miami 104-90. He did good. He did very well. I think he got us off to a great start. He, changed shots down low on defense. Got us some, offensive rebounds, putbacks, dunks, layups. He really did a great job controlling the paint tonight. I called the Clippers for a workout. They said no. I called every team for a workout. They said no. So except the Heat. And the Heat gave me a chance, and it's only right for me to give 110% effort every time. They came out early, and we know that their team will start the game very fast, and we just kept playing. We got to get set into our defense, make a few adjustments, be a little smarter, and offensively just continue to keep running our stuff. We got back in it pretty fast, and from there, we played a hell of a game from there. No matter what happened, no matter what shot was made or wasn't made, we continue to keep playing our game. That's the thing that is probably the most frustrating is, playing so well the last 2 games, or especially yesterday, just the energy and the spirit we played with yesterday, and then coming out and not necessarily having that. I thought we started the game well and just didn't do a good job after that. It's the NBA. You're going to have ups and downs and throughout the season, but, it's one of those games. You got to be able to bounce back. Desde Los Ángeles, yo soy Claudia Gestro. Regresemos a los estudios del Basket Report.